Por encima del Mar del Norte, un viejo avión de hélice se precipita desde el cielo. El primer titular fue un atentado. Los investigadores consideran una serie de posibilidades. Descubrir las causas les llevará 2 años. Increíble. Jamás se había visto nada igual en ninguna investigación previa. Cuando los vi pensé, Dios mío, ¿cómo es posible? Al final hubo varios arrestos en la otra mitad del globo y quedó en entredicho la seguridad de uno de los aviones más importantes del mundo, el Air Force One. El asunto afectaba a los aviones que protegen al presidente de los Estados Unidos. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia real está basada en hechos oficiales, la grabación de la voz de los pilotos y en los relatos de varios testigos. Algunas escenas han sido modificadas para buscar un efecto dramático. Asesino sigiloso. 4:30 del 8 de septiembre de 1989. Espere. Knut Beitem y Finn Peterberg vuelan en un vuelo charter desde Oslo, en Noruega, a la ciudad alemana de Hamburgo. Partner 394, fin del control de radar. El avión está a unos 100 kilómetros de la costa danesa. 124.5, adiós. Partner 394. ¿Qué tal la cena? Deliciosa, un poco cara, pero deliciosa. Los 2 amigos han recorrido el mundo volando, incluso algunas regiones remotas de África. Tienen mucha experiencia y están a unos pocos meses de retirarse. Buenas tardes, Copenhague. Partner 394, manteniendo el vuelo a nivel 2/20. Buenas tardes, Partner 394, desde el control de radar de Copenhague. 394. El avión vuela a 6.700 metros de altura sobre el Mar del Norte. La nave es un avión de doble hélice Convair 340-580. Es un avión muy utilizado en trayectos cortos como este. La empresa que lo fleta es una compañía noruega de navegación, la Wilhelmsen. Los 50 pasajeros viajan a Hamburgo tras haber ganado un sorteo de la empresa para ir a bautizar un barco nuevo. Algunos habían ido a otras ceremonias de inauguración antes, pero estas ceremonias son muy divertidas y había un gran ambiente a la hora de la partida. Uno de los mejores empleados de la empresa es elegido para hacer un discurso en el bautizo del barco en Hamburgo. Había que hacer un discurso y no era muy habitual que cualquiera dentro de la empresa tuviese el honor de bautizar un barco, así que nos pareció bien. Cuando el Convair cruza el Mar del Norte, un F-16 de la Fuerza Aérea Noruega se aproxima al avión en el trayecto a casa. Caray, mira eso, a las 11. Un F-16. De repente, el avión sufre una brusca sacudida. La tripulación no se lo esperaba. El avión empieza a dar vueltas en el aire. Los controladores aéreos detectan que el Partner 394 se ha desviado de su trayectoria y que cae hacia el suelo. Partner 394, aquí el control de Copenhague. Por favor, informe sobre su nueva altitud. Los pilotos luchan por salvar el avión y las vidas de todos los que van a bordo. Por favor, informe sobre su nueva altitud. Ascienda a tierra, ascienda a tierra. Por favor, informe sobre su nueva altitud. Luego desaparece. Parece que el avión se ha estrellado en el mar.
El Partner 394 en ruta hacia Hamburgo está fuera del radar. Los equipos de rescate acuden rápido al lugar del accidente, situado casi 20 kilómetros al norte de la costa danesa. Solo encuentran restos del fuselaje y cuerpos. Los 55 pasajeros que iban en el avión están muertos. Conocía a todas las personas. Algunos eran amigos cercanos, otros menos cercanos. Pero los conocía a todos y sentí el doble de presión. La noticia cae como una losa sobre la naviera. La mitad de los empleados de su oficina central han muerto en el accidente. Es el mayor desastre en la historia de la aviación de Noruega. La nación está conmocionada. Jan Ovin es un joven periodista del periódico más importante de Noruega. Jan acude a cubrir la noticia. Uno de los inspectores de las Fuerzas Aéreas noruegas extrajo la conclusión de que tenía que tratarse de un atentado. Y también lo manifestó uno de los jefes del equipo de rescate danés, que dijo que no habían recibido ninguna llamada de socorro. El avión cayó desde el cielo, así que tuvo que tratarse de una bomba o de algo parecido, y alguien dijo que el accidente podía tener relación con el atentado de Lockerbie del año anterior. En diciembre de 1988, el vuelo 103 de la Pan Am estalló sobre Lockerbie, en Escocia. Las pruebas de aquel caso apuntaban hacia un atentado con bomba. Los periodistas noruegos descubren un hecho curioso sobre el avión de Partner. Nuestra primera ministra de entonces, Gro Harlem Brundtland, había utilizado el avión en su campaña por el norte de Noruega y Agassi lo había cogido 2 o 3 días antes de que explotase. La nación se pregunta si la tragedia pudo haber sido un intento frustrado de asesinato. El primer titular fue un atentado que ocupaba toda la primera página. Una bomba podía explicar la caída precipitada del avión desde el cielo. ¿Habían sido las 55 personas a bordo las víctimas inocentes de un asesino? La investigación sobre la misteriosa caída de un avión de pasajeros sobre el Mar del Norte apunta a una sorprendente posibilidad: que el avión sufriese un atentado. Quiero el registro de los datos. El Comité de Investigación del Accidente de Noruega contrata a un investigador de las Fuerzas Aéreas, Finn Heimdall, para que se una a la comisión. Hola. Para Finn, el caso pondrá a prueba su capacidad como detective. Me alegro de estar aquí. Empecé hace muchos años con las Fuerzas Aéreas y vi hacer mal muchas investigaciones. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor. Los investigadores interrogan a varios testigos que confirman las sospechas de un atentado. ¿Has oído eso? Un joven dice que oyó un estruendo como de un cañón procedente de la zona del accidente frente a la costa danesa. Puede que fuese la explosión que derribó el avión de Partner. Los equipos de rescate rastrean la superficie del mar en busca de restos y de víctimas del accidente. Finalmente se encuentran todos los cuerpos menos 5 y se trasladan a Dinamarca para realizar las autopsias. Un mes después del accidente, los investigadores siguen ocupados recuperando los restos hundidos. Su localización en el fondo marino ha sido posible gracias al uso de un sonar de barrido lateral. El sonar envía ondas de sonido que rebotan al chocar contra algún objeto. Gracias a él se consigue una imagen muy precisa del lugar donde descansan los restos. Los investigadores descubren que los restos del avión están esparcidos en un área de más de 2 kilómetros. Es una prueba importante. Era evidente que el avión se había partido en el aire. No había llegado entero al mar. Eso estaba claro.
La partición en pleno vuelo apunta a la posibilidad de una bomba, pero se tardarán semanas en demostrarlo. Entretanto, los investigadores esperan que las cajas negras del avión proporcionen más datos sobre el accidente. La caja con las grabaciones de la cabina y posteriormente la grabadora de datos son recuperadas del lecho marino y enviadas al laboratorio para su análisis. Ambas cajas han sufrido daños en el accidente. Los investigadores esperan que los daños a las cajas no hayan afectado a los datos. Vamos a ver qué tenemos. La grabadora de voz puede que contenga alguna conversación entre los pilotos que revele lo que sucedió a bordo. Aviónica CVR. Encendido siguiendo la normativa. Hélice en bandera. Listo, 2 luces verdes. El aparato normalmente registra los minutos finales de los vuelos, pero esta grabadora hizo justo lo contrario. Luces beta apagadas. Motores. La caja registró las primeras conversaciones y luego dejó de grabar misteriosamente antes de que el avión despegase. Había registrado la conversación en tierra, pero en cuanto los motores adquirieron las revoluciones necesarias para el despegue, se estropeó y nos llevamos una gran decepción. Grabadora defectuosa registra una extraña conversación entre los dos pilotos. ¿Qué tal el tiempo en Hamburgo? Cielo despejado y buena visibilidad. Espero que siga así. La caja revela que el vuelo 394 se inició con un problema poco habitual. Partner tenía muchos problemas financieros y descubrimos que justo unas horas antes de que el avión despegase, las autoridades noruegas de aviación habían mandado un telex a todos los aeropuertos de Noruega en el que prohibían que despegase ningún avión de Partner porque la empresa debía mucho dinero de tasas y gastos. No nos dejan despegar hasta que paguemos la factura del catering. ¿Cuánto tienes tú? ¿En serio? Vaya. Pues creo que bastante. Ya voy yo. El primer oficial tuvo que dejar la cabina para pagarle a la empresa proveedora las comidas del avión. Los investigadores examinan los registros del mantenimiento para averiguar por qué solo quedaron grabadas las conversaciones de los pilotos en tierra. Finalmente descubren que la grabadora de voz había sido modificada hacía más de 10 años. Modificada corriente alterna. Luces beta apagadas. El objetivo era que cuando los motores adquiriesen la potencia máxima, Motores. la grabadora pasase a depender del generador del avión. Y esa modificación no funcionó bien en este avión. Ninguno de los dos pilotos se había dado cuenta de que cuando los motores adquirían la potencia máxima para el despegue, la grabadora se quedaba sin corriente. Cada vez que descubres que un elemento clave de la investigación, como la grabadora de voz o la de datos de vuelo, no funcionan correctamente, quedan en entredicho las labores de mantenimiento de los aviones y su seguridad. La grabadora defectuosa y la factura sin pagar llevan a los investigadores a estudiar más detenidamente la historia del avión y de su empresa propietaria, la Partner Airlines. Partner operaba una flota de aviones mayoritariamente viejos que volaban a destinos del norte de Europa. El Convair que se estrelló en el Mar del Norte era una de las adquisiciones más recientes de la compañía aérea. Pero el avión tenía 36 años y un historial lleno de cambios de dueños y modificaciones. La mayor modificación había sido un cambio de los motores. La modificación más importante fue una mejora de los motores que se cambiaron por motores de turbina. En los aviones de hélice, la hélice desplaza el aire hacia atrás, lo que hace que el avión avance. Las primeras hélices utilizaban motores de pistones como medio de propulsión. Pero los motores de turbina, que utilizan una serie de ventiladores para comprimir el aire y no pistones, generan bastante más energía.
Heimdall se enteró de que en 1960 los motores originales de pistones del avión habían sido sustituidos por unos nuevos motores de turbina que se colocaron en las alas. El cambio proporcionaba más potencia, pero podría tener alguna consecuencia. La potencia aumentaba muchísimo con los motores de turbina y me pregunté si aquello podía afectar a la estructura del avión. Heimdall es el responsable de analizar los motores del avión. Su objetivo es descubrir si los motores de turbina pudieron haber partido el viejo avión en dos. Me empecé a preguntar, ¿cómo puede un avión partirse en medio del aire? La grabadora de datos de vuelo debería informar a los investigadores sobre el funcionamiento de los motores en los instantes previos al accidente. Pero la grabadora era un modelo antiguo y analógico. Consistía en una tira de papel de aluminio que giraba y varios rotadores que la iban pintando. El modelo es tan viejo que supone una nueva frustración en la investigación. El problema es que no registraba muchos de los parámetros que debería. Pero lo más misterioso es que la aguja parece haber registrado ciertas señales de forma repetida. La línea doble confunde a los expertos que analizan el aparato. No teníamos experiencia con nada similar. Contactamos con varios expertos, pero ninguno había tenido un caso como aquel. Nunca había visto esto. Los datos de vuelo no revelan ningún dato concluyente sobre el accidente. Heimdall se pregunta si el hecho de que la grabadora no funciona bien puede ser una pista. Finalmente se la envía a la empresa estadounidense que la hizo para que realice un análisis más exhaustivo. Los investigadores reconstruyen laboriosamente el avión de Parner. A medida que el fuselaje toma forma, los investigadores descubren en el avión una prueba sorprendente. Lo único que podía destruir la nave a velocidad de crucero era una explosión. Y había algunas piezas sospechosas. Sospechosas por lo que tenían en la superficie. Se corrió el rumor de que se habían encontrado explosivos en el avión de Parner. Había rastros de un explosivo militar muy potente. La cantidad era pequeña, pero la prensa se hace eco de la noticia. Sospecha de bomba. El residuo del explosivo podía proceder de una bomba que fuese a bordo del avión. Pero había otras posibilidades. Varios aviones de la OTAN realizaban unas maniobras de guerra, la llamada Operación Lanza Afilada, cerca de la ruta del vuelo 394. Uno de los pilotos con los que hablé dijo que tenía que haber sido un misil de pruebas, un misil frío, que había atravesado una de las alas del avión. Mucha gente se preguntaba si una ojiva extraviada había podido ser la causa del derribo del avión. Ascienda, tierra. Ascienda, tierra. Ascienda, tierra. Pero cuando se analiza el residuo del explosivo, se descubre que no es de una bomba ni de una ojiva. No hay una concentración suficiente en el avión. Había restos de explosivos, pero en muy pequeña cantidad, y parecía más un producto de la contaminación que otra cosa. Frente a la costa danesa han tenido lugar muchas batallas. El mar está lleno de munición antigua. Los investigadores creen que el explosivo se adhirió al avión cuando cayó al fondo del océano. Finalmente, se descartan los explosivos como causa del accidente. En el equipo hay un metalúrgico, Terry Hisley. Terry examina la cola reconstruida del avión y realiza un curioso descubrimiento. Algunas partes de la cubierta del avión muestran daños por sobrecalentamiento. Eso significaba que se había estado doblando. Es como si coges una percha y empiezas a
hacer así. Si dejas la mano por donde se va a romper, te la quemas porque el calor se concentra en ese punto, y en un avión es lo mismo. Las pruebas apuntan a un problema en la cola del avión. Los investigadores concentran su atención en el gran generador recuperado de la parte trasera de la nave. La unidad de potencia auxiliar, o APU, va incrustada dentro de la aleta trasera del gonga. Es un generador de apoyo que se suele utilizar solo cuando el avión está en tierra. Heimdall inspecciona el aparato y descubre que unas piezas de plástico derretido de la cabina del avión se han incrustado en la turbina de la unidad auxiliar. Este descubrimiento aporta un importante dato sobre lo que pasó en el avión en el momento en que falló. La cabina falló cuando la APU estaba en funcionamiento. La APU no debería estar funcionando durante el tiempo en que el avión estaba en el aire. El hecho de que lo estuviera significa que esta unidad podía estar detrás de la catástrofe. Los investigadores intentan saber algo más sobre lo que sucedió el día del accidente e interrogan al mecánico que inspeccionó el avión aquella mañana. El mecánico les dice que uno de los dos generadores principales del avión no funcionaba y que él no había conseguido arreglarlo. La normativa exige que el avión tenga dos fuentes de potencia para poder despegar. El primer oficial encuentra una solución que permitirá que lo hagan. Le comunica a la compañía aérea que utilizará la APU durante el vuelo en sustitución del generador estropeado. Quiero que escribáis esto en el registro. Vía libre para volar con el generador APU en funcionamiento. Vamos a utilizar la APU para alimentar el sistema AC izquierdo. APU encendida. Luces beta apagadas. Motores. Durante la inspección de la APU, Heimdall hace un importante descubrimiento. Cuando vi la pieza, me di cuenta de que no cumplía con la normativa de aviación. Era una pieza muy artesanal hecha con un trozo de hierro, soldado de una manera un tanto precaria. Heimdall descubre que uno de los anclajes que sujetan la APU está roto. La unidad contiene una turbina que gira rápidamente y genera electricidad. Si la turbina no estuviese fija en su sitio, podría ser la causa de este accidente. Los investigadores tienen que averiguar si la APU rota es la causa del accidente. Pero pronto descubrirán que es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Los investigadores han descubierto que el vuelo 394 de Partner volaba con un defecto de montaje de la APU. El metalúrgico Terry Hislop realiza un examen exhaustivo de la pieza defectuosa. Lo primero que pensé fue que estaba mal soldada, que no cumplía la normativa. Hislop intenta averiguar cuándo se rompió la riostra. Si se hubiese roto durante el último vuelo, esto podría explicar el accidente. Pero fijándome en las marcas del impacto y del movimiento, vi que el desgaste no podía haber sido originado por la sobrecarga de un solo vuelo. La riostra está muy desgastada y Hislop piensa que no se rompió el día del accidente. Se rompió mucho antes de que despegase el vuelo 394. Los investigadores necesitan saber las consecuencias de volar con un anclaje roto. 40.000 revoluciones. Mucho daño. Sí. La APU es un gran giroscopio que tiene una enorme cantidad de energía cuando rota. Si esa energía se transmite a las piezas que lo rodean, al fuselaje, puede que la vibración se hiciese sentir en la cola. Los investigadores quieren saber si alguien había sentido vibraciones en este avión.
Las entrevistas a varios pasajeros proporcionan algunas respuestas. Muchísimas gracias por venir. Dice que sintió ciertas turbulencias en el avión, ¿no es así? Una de las personas dice que el avión que se estrelló vibraba mucho más que otros 2 Convair de la compañía. ¿Notó algo extraño en el avión? Pero otros pasajeros no mencionan las vibraciones. Entonces fue un buen vuelo. El accidente es una incógnita. Los investigadores saben que el anclaje de la APU estaba roto antes del despegue, pero no saben si tuvo algo que ver en el accidente y si pudo afectar a la cola del avión. La reconstrucción empieza a aclarar algunas cosas. Heimdall descubre que faltan 2 puertas de la cola del avión que no han sido encontradas. Cuando reconstruimos las piezas de la cola, vi que el timón estaba partido en 2 trozos grandes y que faltaban algunas partes, en concreto las puertas que hay entre el estabilizador y el timón. Las puertas son 2 pequeñas puertas situadas en el estabilizador vertical del avión. Son las que les dan acceso a los mecánicos a unos pesos que van dentro del estabilizador que controlan el movimiento del timón. Heimdall hace un sorprendente descubrimiento respecto a ellas. Al parecer estaban hechas con una plancha de aluminio con forma de nido de abeja. Heimdall sabe por su experiencia en las fuerzas aéreas que estas planchas tienen una curiosa cualidad. Se trata de una plancha de aluminio muy fina que, como sabe, tiene muy buenas propiedades reflectoras para los radares y es muy ligera. El ejército las utiliza para confundir a los radares. Las llaman chaff. Los investigadores se dan cuenta de que el objeto sin identificar que registró el radar sueco era probablemente una pieza de las puertas mortaja. Cuando establecimos la relación entre las puertas desaparecidas y los datos del radar, nos dimos cuenta de que algo tuvo que pasar durante la altitud de crucero, porque el objeto detectado había caído lentamente desde una gran altura, prácticamente la altura de crucero. Los investigadores concluyen que la cola empezó a romperse a 6.700 metros antes de precipitarse hacia el mar. Pero ¿por qué cayeron las puertas en medio del vuelo? Fuese lo que hizo que las puertas saliesen despedidas, pudo haber sido la causa del accidente. Los investigadores saben que los contrapesos del timón están situados dentro de las puertas mortaja. Si el timón se mueve violentamente de lado a lado, los contrapesos también. Encontramos bastantes pruebas de que los contrapesos golpeaban las puertas. El primer componente que se rompió fue el entramado de panal de la plancha. Los investigadores concluyen que en torno a la hora del accidente, algo hizo que el timón se sacudiese violentamente hacia adelante y hacia atrás, pero no saben qué. Un anclaje roto en la APU no bastaría por sí solo para hacer que la nave y que la cola se partiesen. Tuvieron que intervenir más factores para que eso ocurriese. Los investigadores continúan buscando los otros factores. Partner Airlines sugiere uno. La compañía señala al F-16 que pasó que el avión unos minutos antes de que este se saliese de su rumbo. Caray, mira eso, a las 11. Un F-16. Partner denuncia que el avión militar volaba más rápido de lo que debería. La compañía cree que además se acercó más al avión de lo informado. El F-16 voló demasiado cerca, denuncia Partner. Partner contactó con un investigador sueco y este declaró que el F-16 quizá atravesó la barrera del sonido justo cuando pasaba al lado del avión de Partner. Cuando un caza u otro avión rompen la barrera del sonido, producen una onda expansiva. Y su teoría era que esta onda expansiva había hecho que el avión se desintegrara en el aire. Pero el F-16 noruego declara que volaba a más de 300 metros de altura por encima del Convair cuando lo pasó.
Los investigadores calculan la distancia a la que tenía que haber volado el F-16 para afectar al vuelo 394. Su conclusión es que para que la onda expansiva del F-16 afectase al Convair tenía que haber pasado a pocos metros del avión. Y no hay pruebas de que los dos aviones se hubiesen aproximado tanto. Bien, gracias. Buen trabajo. El 90% de los restos del avión habían sido recuperados del mar. Pero los investigadores todavía no sabían qué había hecho que se desprendiese la cola del Convair en pleno vuelo. Durante el transcurso de la investigación, Tim Heimdall es ascendido. Pero Heimdall todavía no tiene ni idea de cómo solucionar el rompecabezas que tiene conmocionado al país. Me pidieron que me hiciese cargo del resto de la investigación de los materiales. Tenía ante mí un montón de piezas afectadas y pensé que aquello nunca iba a acabar. Los investigadores descansan unos días mientras se analiza el equipo de grabación de datos de vuelo en Estados Unidos. El fabricante le pide a su mayor experto ya retirado que acuda a examinar el aparato. El fabricante, Fairchild, nos remitió a un empleado que habían tenido y lo encontró en California. El experto les dice a los investigadores que la aguja que tenía que registrar la altitud del avión vibraba tanto que había dejado otra marca en el aluminio. Y además añadió algo. La grabadora de datos puede grabar cientos de horas. Como el aluminio se conservaba bien, descubrió que la aguja llevaba vibrando varios meses. Descubrimos que llevaba ocurriendo durante 360 horas de vuelo con anterioridad al accidente. Nunca antes había visto una anomalía como esa y nos costó averiguar qué pasaba. Parece que la APU no era la única pieza que vibraba del avión. Los investigadores deciden hacer un gráfico cronológico de las vibraciones. Curiosamente, el gráfico presenta un inesperado patrón. 2 meses antes del accidente, las vibraciones habían cesado de forma brusca durante unas semanas. Prácticamente ninguna vibración durante 16 vuelos. Fueron aumentando de intensidad y de frecuencia hasta el verano de 1989. Y luego, el patrón cambió. Tras mejorar, el patrón de vibraciones vuelve a empeorar hasta el día en que sucede el accidente. ¿Qué pasó aquí? Los investigadores necesitan averiguar qué cambió en el avión durante las 2 semanas en que no hubo vibraciones. ¿Por qué estuvo fuera de servicio? ¿Dónde lo revisaron? La compañía aérea les dice a los investigadores que durante ese tiempo el avión recibió una puesta a punto en el oeste de Canadá. Gracias, seguiremos en contacto. La revisión la había realizado una antigua propietaria del avión, una empresa canadiense especializada en el mantenimiento de los Convairs. Durante varios vuelos de prueba, la grabadora de datos apenas registró vibraciones. Este buen estado continuó durante varios vuelos una vez terminó la revisión y el avión volvió a Noruega. Los investigadores revisan el registro de mantenimiento. Heimdall descubre que durante la revisión, los mecánicos habían encontrado signos de desgaste en uno de los 4 tornillos que sujetan el estabilizador vertical a la cola del avión. Estos 4 tornillos son la única sujeción que tiene la cola con el fuselaje. Durante la revisión del Convair en julio de 1989, un mecánico sustituyó uno de los 4 tornillos. La información de la grabadora de datos de vuelo revela que las vibraciones de la cola cesaron en cuanto se sustituyó aquel tornillo. ¿Ves cómo cambia? Por increíble que parezca, los investigadores consiguen recuperar los 4 tornillos que sujetaban la cola al avión.
Terry Hislop analiza de forma exhaustiva los tornillos y hace un sorprendente descubrimiento. Los 3 tornillos que no habían sido sustituidos no cumplían la normativa. Hicimos test metalúrgicos y mecánicos. Y después de las pruebas, descubrimos que 3 anclajes no estaban demasiado bien. Eran tornillos sin homologar. Los análisis muestran que los tornillos defectuosos habían sido sometidos a una temperatura incorrecta durante su fabricación. Como consecuencia, solo tenían un 60% de la resistencia que deberían tener. Los investigadores descubren finalmente por qué la cola estuvo vibrando durante meses. ¿Me llamabas? 3 tornillos que la sujetaban eran demasiado débiles. No eran lo suficientemente resistentes. Increíble. 3 de los tornillos que sujetaban la cola al resto del avión no eran piezas homologadas, eran copias muy bien hechas del original. El avión accidentado llevaba piezas. La poca resistencia de los tornillos hace que los investigadores se planteen una pregunta clave. ¿Por qué no se había desprendido la cola en los 16 vuelos anteriores en los que había vibrado tanto? ¿Por qué en aquel último vuelo? Los investigadores sabían que el día del accidente uno de los generadores del motor no funcionaba y que los pilotos habían improvisado una solución. Quiero que escribas esto en el diario de vuelo. Visto bueno para volar con el generador APU operativo. Utilizaremos la APU para impulsar el sistema AC izquierdo. Encendiendo la APU. Los pilotos no se dieron cuenta de que el anclaje de la APU estaba roto y de que el motor vibraba considerablemente. Su decisión de mantenerla encendida durante el vuelo empeoró la situación. La razón por la que se pusieron a hacer las cosas en este vuelo fue que la APU estaba literalmente bailando al no llevar las 3 riostras. Esto, sumado a los tornillos defectuosos, creó más vibraciones en la cola del avión. Si estas 2 partes se ponen a vibrar de forma sincronizada, lo que llamamos resonancia, solo cabe esperar una desgracia. Los investigadores concluyen que las vibraciones de la cola y las vibraciones de la APU pudieron combinarse y acabar convirtiéndose en una fuerza letal. Esto es lo que nos han dicho los técnicos del MIT. Según ellos, las vibraciones pueden haber partido el avión. Si las 2 piezas empiezan a vibrar con la misma frecuencia o el múltiplo de esa frecuencia, se produce una armonía entre ellas y la vibración de una alimenta a la otra. Al alimentarse una a la otra, hacen que la situación empeore. El caso más conocido de frecuencia de resonancia fue el del puente de Tacoma Narrows, en el estado de Washington, en 1940. El puente recién construido de acero y hormigón empezó a oscilar, y luego un viento cruzado empezó a moverlo de derecha a izquierda. Las 2 vibraciones, moviéndose en distinta dirección, se combinaron y crearon una violenta oscilación que partió el puente. Los investigadores calculan que fue el mismo efecto el que partió el vuelo 394. Pensamos, Dios mío, ha ocurrido lo mismo. Esta combinación letal de vibraciones hizo que la cola oscilara hacia adelante y hacia atrás de forma tan violenta que el timón de dirección se bloqueó en el lado izquierdo. Eso hizo que el avión girase a la izquierda de forma tan brusca que la corriente de aire sobre el ala derecha aumentó y cambió la sustentación, haciendo que el avión empezase a dar vueltas. El avión se estabilizó por un momento, pero el timón volvió a bloquearse en el lado izquierdo y las puertas mortaja estallaron. El avión giró por segunda vez y la cola empezó a desintegrarse. Después de ello, la situación no tenía ninguna posibilidad. La conclusión de la investigación fue que los 3 tornillos falsificados fueron los causantes del accidente de Parner. Cuando los vi pensé, Dios mío, ¿cómo es posible? Un componente tan crucial, tan fundamental de la cola, no me lo podía creer. El informe del vuelo 394 de Parner conmocionó a la industria de la aviación. Era la primera vez que un accidente de avión se vinculaba a la utilización de repuestos sin homologar. Aquello planteaba un terrible interrogante.
cuántas de las piezas que llevaban los aviones de todo el mundo eran falsificadas. El accidente de Parner fue el primer suceso que puso de manifiesto el problema de los repuestos sin homologar y que obligó a admitir que los inventarios de repuestos de aviación estaban contaminados. Hay 6 millones de piezas móviles tan solo en un 747. El negocio de los repuestos es una industria de 33.000 millones de euros. Y en el momento del accidente, esa industria estaba en gran medida sin regular. Mary Schiavo es la ex-inspectora general del Departamento de Transportes, el organismo que supervisa a la Agencia Federal de Aviación. Nadie conocía el alcance del problema. Sabían que era un problema por el accidente, pero ¿hasta dónde afectaba a los Estados Unidos? Así que nos propusimos medir su alcance. Empezamos auditando los cajones donde la FAA guardaba repuestos y resultó que el 39% de ellos eran falsificados. El 95% de los repuestos que habían sido comprados a agentes, cuya compra supone un gran porcentaje de la industria de repuestos, no eran auténticos. La FAA enseguida encontró repuestos falsificados en el avión supuestamente más seguro del mundo. Quiero ser diferente. Quiero tener el control. Quiero que rujan las gradas. Quiero hacer algo único. Quiero ganar. Quiero marcar el gol perfecto. Quiero hacer algo bonito. Quiero superar los límites. Quiero compartir. Quiero soñar y quiero jugar. Porque sin sueños no hay juego. Entra con National Geographic en el lugar donde se fabrican los sueños. Megafactorías, EA Sports FIFA 12. El lunes a las 10:30, estreno en exclusiva en National Geographic. Hay 5.000 agentes de repuestos en los Estados Unidos. Muchos de ellos se concentran en la zona de Miami. Los agentes de repuestos no cumplían ninguna normativa. Con un teléfono y un fax ya podías ser agente de repuestos. De la noche a la mañana estabas en el negocio de los repuestos y era sencillo encontrarlos en cualquier parte. Los podías conseguir en los desguaces, en los depósitos de chatarra, en un accidente o conseguirlos de gente que los fabricaba sin preocuparse por la ley. Los repuestos de los aviones son caros. Un solo tornillo como el que sujetaba el estabilizador vertical del avión de Parner puede costar hasta casi 200 euros. Uno falsificado igual se consigue por traída. Es una ganga. Y cuando se da una situación como las que se dan actualmente, en que las líneas aéreas atienden a su balance económico y 8 o 10 grandes compañías de Estados Unidos, por ejemplo, están al límite de la bancarrota, lo que se busca es reducir costes. La FAA lanza una investigación exhaustiva sobre los repuestos ilegales y se vale de operaciones policiales para destapar a traficantes sin escrúpulos. Los investigadores destapan un mercado negro de venta de miles de piezas gastadas y de baja calidad, vendidas como si fuesen nuevas. Son falsificaciones muy buenas. Es muy difícil distinguirlas. En el momento del accidente de Parner había un sistema de control que se suponía que debía evitar que piezas falsificadas se introdujesen en las principales compañías. Por ejemplo, cada repuesto necesitaba la firma de alguien que acreditase su autenticidad. Tiene que haber algún tipo de documento que garantice que puede ir en un avión. Tiene que llevar una firma de mantenimiento de alguna entidad autorizada. Pero los investigadores descubren que además del enorme mercado de repuestos, también hay un mercado emergente de sellos falsificados de la FAA.
Emitimos varias órdenes de registro y descubrimos que se habían imprimido varios montones de sellos amarillos falsos que en muchos casos estaban firmados por un inspector reconocido, pero las firmas estaban falsificadas. El sello en este negocio es más importante que la pieza. Al principio, los investigadores creyeron que el problema afectaba principalmente a las compañías pequeñas. Los operadores más pequeños y los talleres de reparación son normalmente los más vulnerables al mercado de venta de repuestos. Los investigadores se quedan asombrados cuando descubren que este tipo de piezas han llegado al avión supuestamente más controlado del mundo, el Air Force One. El asunto afectaba la reputación del que mucha gente considera el nivel más alto de la aviación, los aviones que protegen al presidente de los Estados Unidos. En un mercado tan hermético como el de la aviación, a ese nivel, se estaban dando casos de repuestos falsificados. La FAA responde rápido. Finalmente acaban arrestados más de 100 agentes. Cada una de las condenas hizo aumentar la conciencia no solo del problema, sino de las graves consecuencias de poner en riesgo la vida de los demás. Yo creo que nuestro mayor logro fueron las condenas por delito. Como resultado de la investigación, la FAA estableció un sistema mucho más riguroso para documentar los repuestos de los aviones. Las compañías se enfrentan a condenas por delitos si aceptan piezas falsas con conocimiento. Las cosas hoy han cambiado porque hay un montón de normativas que no teníamos en los años 80 y 90 para afrontar el problema. Hay que conseguir que el mecánico que trabaja con una llave inglesa alcance un grado de especialización que garantice que es capaz de identificar cualquier pieza falsificada y cualquier documento falso. Y eso es posible. La nueva normativa alcanza su objetivo. En las 2 décadas que siguieron al accidente del vuelo 394 de Parner, no se produjo ningún otro accidente atribuido a piezas falsificadas. Unos años después del accidente de Parner, Finn Heimdall se convirtió en jefe del Comité Noruego de Investigación de Accidentes. Jimmy, chico. Era increíble que un avión sin razón aparente se desintegrase en medio del aire. Su informe del accidente produjo cambios importantes que salvaron vidas. Eso es lo positivo. Lo negativo es la tragedia personal para tanta gente. Una de las piezas más pequeñas de un vuelo charter falló en 1989. Después de que los investigadores descubriesen la causa del accidente, los pasajeros de todo el mundo vuelan más seguros, con menos probabilidades de encontrarse en un avión con repuestos falsificados.